Hola, nuevamente este es el tercer video de la serie en el que estaré resolviendo unos ejercicios desde Dr. Raquel de FD y pues mostrando su respectivo diseño de pantalla. Entonces, para este ejercicio, el número 8, nos pide que realicemos un programa que tome 3 números y diga si la multiplicación de los dos primeros es igual al tercero. Supongamos que el usuario ingresa los números 2, 5 y 10. En este caso sí sería verdadero, porque al multiplicar 2 por 5 nos da 10. Entonces, la pantalla del ordenador iría así. Este programa lee 3 números y dice si la multiplicación de los dos primeros es igual al tercero. Después de mostrarle para qué funciona el programa, le pide que entre el primer número, en este caso sería el 2, que entre el segundo número, el 5, y entre el tercer número, el 10. Entonces, el programa, al realizar pues, las debidas operaciones, le mostrará en pantalla al usuario que la multiplicación de los dos primeros números sí es igual al tercero. En este segundo ejemplo, 4 por 3 es 12 y el tercer número es 19, entonces no se cumple la condición. Entonces, en este caso le mostraría al usuario que la multiplicación de los dos primeros números no es igual al tercero. Vamos a verlo primero desde DVD. Como ya dije anteriormente, siempre comienza con inicio y termina en fin. Y pues el diagrama siempre va a estar se va a estar ejecutando según la dirección de las líneas en ese orden. Entonces, eh, aquí pues básicamente mostramos más o menos de qué trata el programa. Siempre en todos los ejercicios muestro. Aquí guardará el dato 1, el dato 2 y el dato 3, que serían eh, los números que ingrese el usuario. Y acá se crea una condición de si el dato 1 por dato 2 es igual a 3, si eso es verdadero, entonces nos mostrará en pantalla que la multiplicación de los dos primeros sí es igual al tercero. Si esto no se cumple, vendría ya es por este lado y mostraría esta. La multiplicación de los dos primeros números no es igual al tercero. Y ahí acabaría el programa. Vamos a ejecutarlo. Entonces el primer número, 2. El segundo, 4. 2 por 4, 8. Entonces nos muestra que la multiplicación de los dos primeros números sí es igual al tercero. Y como siempre nos avisa que el programa se ejecutó con normalidad. Vamos a hacerlo en el caso contrario. 1, 5, 3. Nos muestra la multiplicación de los dos primeros números no es igual al tercero. Ahora vamos a verlo ya desde Dr. Raquel. Como siempre les he dicho, muestro aquí en un comentario la fecha de publicación, la hora de publicación, la versión del código, el autor, mi persona, Karen Melissa Sepúlveda Parra, el nombre del lenguaje, la versión del lenguaje, a quién va presentado el trabajo, la universidad y pues más características del programa. Entonces, para comenzar, siempre me gusta como mostrar primero, antes de darle ejecutar al programa, mostrar cómo deducir de qué trata el programa. Entonces, en este caso, primero mostrará en pantalla, esta función sirve para eso, mostrará en pantalla para qué funciona el programa. Y entonces, este programa lee 3 números y dice si la multiplicación de los dos primeros es igual al tercero.
le pide al usuario que entre el primer número, lo lee, el segundo, lo lee y el tercero. Y en esta condición dice, si el dato 1 por dato 2 es igual al dato 3, entonces si son iguales, muestra en pantalla que la multiplicación de los dos primeros sí es igual al tercero. En caso de que no sea, entonces muestra en pantalla que la multiplicación de los dos primeros números no es igual al tercero. Ahora sí, al ejecutarlo mostramos que hace exactamente lo que acabo de mostrar. Y acá entramos el 2, 3, 6, si es igual al tercero. En caso contrario, podemos poner 4, 8, 2, y nos muestra ya que la multiplicación de los dos primeros no es igual al tercero. Vamos ahora por el ejercicio 9. Nos dicen, un hombre desea saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses sobre la cantidad que tiene en inversión en el banco. Él decidirá reinvertir los intereses siempre y cuando estos excedan a 7.000. Y en ese caso desea saber cuánto dinero tendrá finalmente en su cuenta, datos de entrada, interés y capital inicial. Entonces, este es el primer ejemplo del diseño de pantalla y este es el segundo. En el primero, supongamos que el usuario entra que el 10% de interés y un 100 de capital. Entonces tendrá que mostrarle el programa para qué sirve este programa y pues le pedirá que ingrese el interés en por ciento y el capital. En este caso le dice que no invierta, pues la operación que se hace es los intereses son iguales al capital por el porcentaje de interés. Y en este caso le daba 10. Y como él dijo que debe ser mayor a 7.000, entonces pues por esto le dice el programa que no invierta. En caso contrario, aquí el capital ya es de 100.000 y el saldo total será de 110.000. Entonces esto sí es mayor que 7.000. Entonces por esto el programa le dice que invierta. Entonces, al probarlo desde DFD, quedaría algo así. Este es el diseño. Ya hemos visto, ya sabemos que esto es para una lectura, una entrada desde el teclado. Esto es para, pues, donde se realizan las operaciones. Y en este caso hacemos los intereses que entre el usuario lo dividimos por 100. ¿Por qué? Porque el usuario, por ejemplo, entra 10, pero entonces el programa no lee en por ciento, sino que esto lo convierte en 0,10, que sería pues igual al 10%. El saldo, que sería el capital, por intereses, lo que sacamos de acá, y el total sería el saldo más el capital. Entonces, después de realizar eso, viene acá una condición. Si el saldo es mayor a 7.000, entonces le dirá que invierta, su saldo será de, pues, según lo que corresponda, y si no, entonces le dirá no invierta. Probémoslo. Interés 10, como en el ejemplo, y el capital 100.000. Como en el ejemplo vimos, dice invierta, su saldo será de 110.000. Y en caso contrario de que no pase los 7.000, pongamos 10 y un capital de 10.000.
le dirá no invierta. Desde Dr. Raquel es este. Entonces, es lo mismo, siempre le mostrará al usuario de qué trata el programa, le pedirá que entre el interés, el valor del interés, y acá se guardará. Y acá mostrará que entre el capital y aquí se guardará. Entonces, lo que yo hice aquí fue definir saldo, que fue la multiplicación entre el capital por los intereses. Entonces, si el saldo, si esta operación de acá da mayor que 7000, entonces le mostrará al usuario por pantalla que invierta, su saldo será D y pues le mostrará. Y si no le recomienda, no pasa de los 7000, entonces le mostrará este otro aviso de aquí. Vamos a probarlo. El interés 10 como la vez pasada. Y miren, da exactamente lo que mostramos en el diseño de pantalla. Y ahora, con el otro ejemplo, entre el capital, le dice que no invierta. Vamos al siguiente ejercicio, el 10. Nos dicen determinar si un alumno aprueba o reprueba un curso, sabiendo que aprobará si su promedio de 3 calificaciones es mayor o igual a 3, y reprueba en caso contrario. Datos de entrada, 3 notas. Entonces, en el ejemplo 1, supongamos que el usuario ingresa los números 4, 4,5 y 5. Entonces, la pantalla del ordenador se vería algo así. Muestra de qué trata el programa. Este programa lee 3 números y dice si el promedio de los 3 es mayor o igual a 3. Y reprueba en caso contrario. La salvedad, puse una salvedad que las notas deben ir desde 0,0 hasta 5. Y aquí ya le pide que entren las 3 notas, las que ya mencionamos anteriormente, y pues al hacer la suma, sacar el promedio, que es la suma de todos los datos, dividido pues el número de datos, en este caso sería sumar 4, 4,5 y 5 y dividirlo por 3, y le mostrará al, al usuario que el alumno aprobó. En este otro ejemplo ya ponemos notas más bajas y pues aquí ya nos muestran que el alumno reprobó. Desde DFD se vería así. Entonces, aquí muestra en pantalla todo lo que acabo de leer y aquí hace las operaciones, las sumas. Entonces, sumo primero la nota 1 más nota 2, total suma entre estas dos y la tercera, y luego el promedio, que es el total de las 3 sumas de las 3 notas dividido 3, ahí les da el promedio. Y entonces aquí muestra, si el promedio es menor a 3, el alumno reprobó. Si es menor a 3, claro, reprueba. Y si es de caso contrario, no es menor a 3, es mayor, entonces muestran que el alumno aprobó. A la hora de correr el programa, nos muestran la salvedad, pues ahorita nos mostró para qué funcionaba el programa, nos pide que entre la primera nota, 4, otra vez 4 y 5. Entonces el alumno aprobó. Y por último, probémoslo
de forma en que el alumno repruebe 1, 2 y 1. El alumno reprobó y siempre nos muestra claro que el programa se ejecuta con normalidad. Desde Dr. Racket es así. Entonces mostramos en pantalla qué es lo que nos piden. La salvedad que comenté anteriormente, guarda las 3 notas y luego hace esta operación. En pocas palabras es, si la suma de nota 1 más nota 2 más nota 3 es dividido entre 3, es menor a 3, entonces el alumno reprobó. Y si es en caso contrario, que mayor a 3, entonces mostrará que el alumno aprobó. Probándolo, se puede notar que el programa funciona con normalidad. En el ejercicio 11 nos dicen, en un almacén se hace un 20% de descuento a los clientes cuya compra supere los 100.000. ¿Cuál será la cantidad que pagará una persona por su compra? Datos de entrada, valor de compra. Entonces, supongamos que el usuario ingresa 200.000. La pantalla del ordenador sería algo así. Muestra para qué funciona el programa. Este programa mostrará cuánto tiene que pagar una persona si se le aplica el 20% de descuento. La salvedad es que no aplica el descuento si su compra es inferior a 100.000. Claro, porque dice, el descuento será cuya compra supere los 100.000, entonces no aplica si es inferior a este valor. Entonces, luego te pide que digite el valor de la compra y en este caso pues eran los 200.000 y le muestra en pantalla que el valor que debe pagar es 160.000. Ahora, supongamos que no supera los 100.000. Entonces lo que va a mostrar en pantalla es no aplica para el descuento. Ahí. Entonces, para hacer que eso funcionara, yo primero convertí el descuento saqué cuánto corresponde al descuento según el valor. Entonces puse lo que corresponde al valor. Este ítem lo ingresó el usuario por medio de que es el valor de la compra. Y pues el total a pagar es el valor menos el descuento. Entonces acá en la condición dice valor, si el valor es mayor a 100.000, entonces muestre que el valor que debe pagar es, bueno, y ponemos aquí pues para relacionar el resultado que da de acá. Eso ya es como funciones que tiene de por sí DFD. Y de no ser mayor a 100.000, entonces no aplica para el descuento. Muestra la salvedad, entonces 200.000. 160.000, como vimos en el ejemplo. Y en caso de que no superara los 100.000, pongamos, ahí puse 400.000. No aplica para el descuento. Ahora vamos desde Dr. Racket. Entonces, recuerden que esto siempre es algo que me corresponde poner en todos los ejercicios. Entonces,
para que no se hagan como confusiones. Entonces, ahora, este mostrará en pantalla para lo que funciona el programa la salvedad. Le pedirá al usuario que digite el valor de la compra, aquí lo guardará y luego aquí vamos pues la multiplicación que mostré en DFD, que el valor por 0,2 que corresponde al porcentaje del descuento, y aquí ya hará de si el valor es mayor a 100.000, entonces el valor que debe pagar es para poder poner esto, o sea, poner como números, por decirlo así, concatenados con una serie de caracteres, ponemos virgulilla A. Esta es otra función, una función que es de Dr. Racket, como la que vimos ahorita en DFD, que era una coma, en este caso es virgulilla A. Entonces, a la hora de correr el programa, ahora sí, tiene que ser mayor a 100.000, no igual. Eso fue lo que nos mostró. Pues al yo poner 100.000 no aplicaba. Decía mayor, claro. Ahora vamos a el ejercicio 12. Un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera. Si trabaja 40 horas o menos, se le paga 16 por hora. Si trabaja más de 40 horas, se le paga 16 por cada una de las primeras 40 horas y 20 por cada hora extra. Datos de entrada, número de horas trabajadas. Entonces, supongamos que el usuario ingresa 40. Entonces mostrará en pantalla. Este programa calcula el pago semanal por horas trabajadas. La salvedad. Para un valor de más de 168 horas, no garantizamos los resultados. ¿Por qué 168? Porque al ver cuántas horas contiene la semana, eh, no superan las 168, entonces no estaríamos dando un valor acertado. Entonces nos pide que entre el número de horas trabajadas, en este caso eran 40, entonces tu pago semanal es de 640. Y eh, aquí el otro ejemplo es 85 y le dice que el pago semanal es de 1.540. En DFD es así. Entonces, recuerden, siempre comienza con inicio y termina con fin y sigue las líneas. Pues esa es la secuencia del diagrama. Entonces, a la hora de ejecutarlo, nos muestra para qué sirve el programa, la salvedad que ya comenté anteriormente, nos pide que entre el número de horas trabajadas, en este caso 85, 100, 1540, como mostramos en el diseño de pantalla. ¿Cómo hicimos esto? Entonces, le pedimos al usuario aquí que ingresara el número de horas y lo guardamos en esta variable. Entonces, pago normal es horas por 16, que equivale pues a lo que le pagan. Entonces aquí vemos pago 40, que era como el mínimo de horas que debía trabajar, y las extras se calculan 40 menos pues el total de horas que haya puesto el usuario por 20, y el valor a pagar sería el pago este más este, y ya vimos, ya lo ejecutamos y vimos que está con normalidad.
Entonces, aquí es de la siguiente manera. Mostrarán pantalla para que funcione el programa. La salvedad nos pedirá que ingresemos el número de horas. Aquí guardaremos el número de horas y dirá si las horas son menores o iguales a 40, entonces mostrará en pantalla que tu pago semanal es de, pues de las horas por 16. Aquí en este caso no se habrán hecho horas extras. Y en caso de que el usuario sí haya hecho horas extras, entonces la operación será 40, que es el mínimo de horas, por 16. Y aquí el 40 menos horas para ver cuántas horas extras hizo, y eso lo multiplicaremos por 20. Y lo que de aquí se sumará por lo que haya dado aquí. Entonces, a la hora de correr el programa, nos pide que entremos el número de horas, 85 nuevamente, y pues nos muestra el mismo valor anterior. Para el ejercicio 13 nos dice: una persona enferma que pesa 70 kilogramos se encuentra en reposo y desea saber cuántas calorías consume su cuerpo durante todo el tiempo que realice una misma actividad. Las actividades que tiene permitido realizar son únicamente dormir o estar sentado o en reposo. Los datos que tiene son que estando dormido consume 1,8 calorías por minuto, si estando sentado en reposo consume 1,66 calorías por minuto. Los datos de entrada deberán ser una actividad y el tiempo de la actividad. Entonces aquí supongamos que puso que estaba en reposo por un tiempo de 15 minutos y el programa le mostrará que las calorías consumidas serán de 24,9. Y aquí quise probar pues con la otra actividad, dormido, y también entre 15, pero este ya debe dar es 16,2. Entonces, cuando lo ejecutamos en DFD, estamos en el número 13. Entonces, nos muestra este. Y nos dice que vamos a ejecutarlo de una vez. Nos muestra: este programa lee dos datos y calcula cuántas calorías consumió una persona realizando una actividad. Este corresponde a este. La salvedad para actividades diferentes en números inferiores a 0 no se garantizan los resultados. Ya vamos a ver por qué. Ingrese la actividad: 1 para dormir y 2 para estar sentado. Entonces, 2 sentado del tiempo de la actividad, 15, 24,9, como ya vimos ahora. Y ahora vamos a hacerlo con dormido. 1, 16,2. Ya vimos que ejecuta el programa de manera correcta. ¿Y cómo hicimos para que mostrara eso? Pues el tiempo, sí, miren, la actividad 2 era estar en reposo, ¿cierto? Si eso es verdad, si la actividad es igual a 2, que era estar en reposo, entonces el tiempo, que era, por ejemplo, en este caso era 15, lo multiplicaba por 1,66 y mostraba en pantalla las calorías consumidas son calorías. Esto es para poner el valor que sacamos de este. Y pues de no ser así, de no ser 2, entonces hacía la multiplicación no por 1,66, sino 1,08. Desde Dr. Racket es este y muestra.
En pantalla mostrará para qué sirve el programa, la salvedad, claro, y se acuerdan que puse que números inferiores a 0. Esto es el tiempo. Una persona no puede poner como hice menos 8 minutos de reposo. Claro, no. Entonces, por eso no se garantizan los resultados. Y ya pide que ingrese la actividad, uno para dormir y dos para reposar. Y el tiempo, y pues hace lo mismo que, que ahorita en el DFD. Multiplica tiempo por 1,8 si la actividad es dormido, y si no es dormido entonces lo multiplica por 1,16. Y ahora con reposo se ejecuta correctamente. Ahora, ejercicio 14. En este video haremos hasta el 15. Entonces el 14 dice que imprima de un artículo clave, precio original y su precio con descuento. El descuento lo hace en base a la clave. Si la clave es 1, el descuento es del 10%. Y si la clave es 2, el descuento es del 20%. Solo existen dos claves, el 1 y el 2. Datos de entrada, clave y precio original. Entonces, supongamos que el usuario ingresa la clave 2 y como precio original 200.000. Entonces, en la pantalla del ordenador le mostrará que este programa imprime la clave y el precio original y el precio con descuento de un artículo. La salvedad. Para valores fuera de este rango no se garantizan los resultados. Claro, solo se pueden clave 1 o 2. Entonces, clave 2 y el precio original será de 200.000. En este caso le muestra en pantalla que el precio del artículo con el descuento es de 160.000. Y ahora en caso de que la clave sea 1 y el descuento sea a 100.000. Y esto es lo que demostrará. El precio del artículo con el descuento es de 90.000. En DFD quedaría de esta forma. Aquí pedimos la clave, pedimos el precio y dice si la clave es igual a 1, 1 era el descuento del 10%. Entonces el precio por el 10% y luego el precio menos el descuento. Y de no ser igual a 1, entonces sería el 2 y el precio será multiplicado por el 20%. Aquí recuerden que este no lee por cientos, entonces los convertimos y daría que el total a pagar sería el precio menos el descuento. A la hora de correr el programa muestra para qué funciona, la salvedad, que ingrese la clave, en este caso 1, que es del 10% y el valor 100.000. Entonces el descuento es de 90.000. Y de ser la clave 2, ingresa el valor del artículo 200.000, entonces el descuento es de 160.000. En Dr. Racket será de esta forma. Entonces mostramos para qué funciona la salvedad, lo que ya comentamos anteriormente, y hace las mismas operaciones. Si el descuento era el 1, entonces el precio lo multiplicamos por el 10%. Y si el descuento es la clave 2, entonces el precio lo multiplicamos por el 20%. Entonces, si la clave es 1, entonces este aplicará con el descuento del 1. Y si no es 1, entonces sería la 2, entonces este.
el descuento 2. A la hora de correr el programa, hagamos de clave 2 y valor 200.000. Entonces, miren, muestra el precio del artículo con el descuento es de 160.000. Y para terminar el día de hoy, el ejercicio 15 dice que hacer un algoritmo que calcule el total a pagar por la compra de camisas. Si se compran 3 camisas o más, se aplica un descuento del 20% sobre el total de la compra. Y si son menos de 3 camisas, un descuento del 10%. Datos de entrada, número de camisas y precio. Entonces, la pantalla del ordenador sería que este programa calcula, y bueno, lo que acabo de leer, entonces pide que ingrese el número de camisas compradas, en este caso el usuario inserta 4, y el precio total 300.000. Entonces el precio por la compra de las camisas con el descuento es del 240.000. Y aquí ya metes 2 y pues el precio de 100.000 y el descuento será de 90.000. Vamos a hacerlo desde BFD. Y sería así. Entonces, aquí pues hablamos siempre de qué trata el programa, guardamos el número de camisas y el precio. Y aquí hacemos, si el número de camisas es mayor a 3, entonces, si eso es verdad, entonces el precio tendrá un descuento del 20% y luego pues el total a pagar sería el precio menos el descuento. Y de no ser 3 camisas, entonces el descuento solo será el 10%. Y entonces al ejecutarlo muestra siempre de qué trata el programa, les pide que ingrese el número de camisas, 3, sí, y el precio total, entonces 400.000. Entonces el descuento sería de 320. Ya desde Racket se ve algo así. Como siempre les digo, este es un comentario que siempre pongo en todos los ejercicios, como pueden verlo. Y bueno, en la sintaxis que ponemos para resolver este ejercicio está. Siempre mostramos de qué trata el programa. Este programa calcula el total a pagar por la compra de camisas, aplicando el descuento según corresponda. Pedimos que ingrese el número de camisas que compró el usuario, él lo inserta pues por el teclado, luego pedimos que diga el número de camisas que compró y el precio de las camisas que compró. Y luego el descuento 1 se hará del 20%, entonces por eso multiplicamos por 0.20. Recuerden que lo convertimos, dividimos el 20% dividido 100 y pues da esto. Y pues el descuento 2 es del 10. Al ejecutarlo, el número de camisas compradas, 3 nuevamente, de 400.000. El precio de la compra de las camisas con el descuento es de 320. Esto ha sido todo por hoy. Vimos todos los... Ay, se me perdió. Vimos los ejercicios. Más adelante seguiremos con el resto. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver.